Historias de guerras. Mi compañera Gina Quintero y su servidora Camila Vargas hoy hablaremos de algunos sucesos en la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el periodo entre guerras. En cada suceso daremos a conocer sus causas y consecuencias. Además de cómo lograron salir de cada conflicto, le cedo la palabra a mi compañera Gina Quintero. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, llamada por aquel entonces la Gran Guerra, fue un conflicto bélico internacional con epicentro en Europa que abarcó desde 1914 hasta 1918. Radicalización del nacionalismo. Se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida. Desarrollo exponencial de la industria armamentística. La industria armamentística alcanzó también un elevadísimo nivel de desarrollo, que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento, armas biológicas, lanzallamas, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, submarinos y aviones. Expansión del imperialismo europeo. Por el exceso en la producción de bienes de consumo industrializados, lo que exigía nuevos mercados, así como la adquisición de más y nuevas materias primas. Tensiones geopolíticas en Europa. La situación no era mejor en el seno de Europa. Las naciones luchaban entre sí para extender sus zonas de control y demostrar su poder. Así se abrieron una serie de conflictos dentro de la región que exacerbaron las tensiones. Conflicto franco-alemán. Desde la guerra franco-prusiana que tuvo lugar en el siglo XIX, Alemania bajo el liderazgo de Bismarck. Había logrado anexar Alsacia y Lorena. En el siglo XX, Francia vuelve a reclamar el dominio sobre la región. Conflicto anglo-alemán. Alemania rivalizaba por el control del mercado con Gran Bretaña, que lo dominaba. Conflicto austro-ruso. Rusia y el Imperio Austrohúngaro se disputan el control de los Balcanes. Formación de alianzas internacionales. Todos estos conflictos despertaron la creación o renovación de alianzas internacionales, orientadas teóricamente a controlar el poder de unos países sobre otros. Estas alianzas fueron la Unión Alemana en manos de Otto von Bismarck, 1871 a 1890, la cual pretendía conformar una unidad germánica y sirvió para contener a Francia temporalmente. La Triple Alianza, formada en 1882. En esta inicialmente se encontraba Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sin embargo, durante la guerra, Italia no brindará su apoyo a la Triple Alianza y se pondrá al lado de los aliados, la Triple Entrante, establecida en 1907 contra Alemania. Los países que la conformaron originalmente fueron Francia, Rusia y Gran Bretaña. Asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Consecuencias ideológicas. La expansión del comunismo, que había ascendido por primera vez al poder con la Revolución Rusa de 1917, desde su formación teórica en el año 1848. El nacimiento del nacionalsocialismo, nazismo, en Alemania y del fascismo en Italia, con sus respectivos focos de irradiación. Concluyó con el Tratado de Versalles, a partir del cual se establecen condiciones de rendición para los alemanes, cuya gravedad será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Con la firma del Tratado de Versalles, se aprobó la conformación de la Sociedad de Naciones en 1920, antecedente inmediato de la Organización de Naciones Unidas. Este organismo valería por mediar entre los conflictos internacionales a fin de garantizar la paz. La Gran Depresión. La crisis de 1929 fue una recesión económica mundial grave que se inició en Estados Unidos, pero que como una epidemia se propagó en cascada por todo el mundo. Esta depresión económica se prolongó desde 1929 hasta 1940 o comienzos de 1941 en algunos países. Afectó la producción industrial, la agricultura, la construcción, la banca. Se dice que es mayor crisis económica de más duración y que la mayor cantidad de países afectó en el siglo XX. La gran crisis comenzó en Estados Unidos. Esta era la potencia emergente y Europa dependía mucho de esta, en créditos, importaciones y exportaciones. Se formó un efecto dominó, el cual afectó el mundo entero, con pocas excepciones. Algunas de las naciones más afectadas fueron Austria, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, Países Bajos y España. Las causas de la Gran Depresión no son fáciles de definir
y aún hoy en día se discuten, pero podemos enumerar algunos factores. Por ejemplo, la quiebra de la bolsa de New York o Wall Street. La quiebra encadena en miles de bancos, paralización de empresas y negocios, casi paralización completa de producción y ventas, malas políticas de gobierno estadounidense, efectos económicos de la Primera Guerra Mundial y el mapa mundial. Existieron consecuencias graves de la crisis. Una de las peores fue el desempleo o el paro parcial que creó hambre, mendicidad y enfermedad en todo el mundo. Se calcula que en 1932 habían unos 40 millones de desempleados. Descenso demográfico, pues hubo disminución de bodas, natalidad y migraciones hacia naciones donde había una mejor opción de sobrevivir. Las clases medias y bajas sufrieron mucho, hambre, miseria y hasta muerte. Surgieron de formas de gobierno totalitarios y de ultraderecha de Alemania, Italia, España, que llevarían finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Desde Estados Unidos comenzó una recuperación gradual. Comenzó al asumir como presidente en 1933 a Franklin Roosevelt del Partido Demócrata. Puso en marcha un paquete político-económico llamado New Deal, que junto a políticas del Estado que dieron al Estado de papel preponderante en la economía, se atacó al grave problema del desempleo con políticas acertadas. Se crearon leyes de seguridad social, ley de sobrevivientes y sistema fiscal mejorado. Ya en 1936 había un crecimiento acelerado de la economía. Periodo entre guerras. Durante los años que van desde el final de la Gran Guerra en 1918 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, un periodo conocido con el nombre de entreguerras, se produjeron algunos de los cambios socioculturales más importantes del siglo XX. La población inició el traslado a las ciudades, pero estas, aquejadas por la crisis, fueron incapaces de absorber el flujo y se poblaron de guetos marginales donde reinaba la más absoluta pobreza. La estructura social se modificó, junto al empobrecimiento de las capas sociales más bajas, especialmente obreros. También se vieron muy afectadas las clases medias, cuyas bases se estrecharon. Buena parte de sus miembros, funcionarios, profesionales liberales, pequeños empresarios, etc., fueron arrastrados a la proletarización. En Alemania e Italia, la clase media alimentó en gran medida a los totalitarismos de carácter fascista. La década del jazz, tango y cabaret, los años 20 fueron años felices, años locos. La década del jazz, como la denominó el escritor norteamericano Scott Fitzgerald, por el éxito de músicos como King Oliver, Duke Ellington y Louis Armstrong. Los años del tango y clubs y cabarets de Josephine Baker y Maurice Chevalier. Gracias por la atención a todos ustedes. Esperamos que les haya gustado y que les haya servido de apoyo a la clase de historia.